ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, para ver qué se está haciendo a nivel diplomático para superar esta situación que se está registrando en el Congo y que en lo próximo no permite el relevo de los efectivos uruguayos que están allí. ¿Cómo se viene trabajando en eso? Bueno, venimos trabajando con el Ministerio de Defensa ya desde el principio de toda esta crisis. Nuestras digamos, mecanismos de acción son a nivel de Naciones Unidas, en Nueva York, con el Comando Máximo de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas y allí con las delegaciones que están presentes para lograr un camino, una ruta que haga posible el relevo. También se trabajó para conseguir mecanismos para poder sacar a los congolenses que estaban desmovilizados adentro de nuestra base y se los trasladó a otra base muy recientemente. Se hicieron las gestiones también para conseguir el camino para poder sacar a los heridos, en fin, todo esto lo venimos trabajando en conjunto y en particular hay tratativas permanentes con el alto comando de las Fuerzas de Paz, con el señor Lacroix, que es el jefe máximo de nuestra delegación en Nueva York, que ha trabajado muy concentrada en esta temática. ¿Se avanza en esas negociaciones como para posibilitar el relevo a través de Ruanda de los efectivos que están allí? Se avanza, pero todavía no tenemos despejado el camino. ¿Qué falta? ¿Un compromiso de Ruanda, un compromiso del M23 de generar un canal de salida y de ingreso? Sí, falta despejar esa problemática. ¿Y desde qué punto de vista complejiza aún más las negociaciones? ¿Es más difícil entablar el diálogo? ¿Hay menos respuestas por parte de Ruanda y del M23? ¿Es una cuestión de negociar con un grupo armado y rebelde? ¿Por dónde pasa la mayor dificultad en este diálogo? La mayor dificultad pasa porque el M23 no es un organismo formal y por lo tanto, más allá de que el mundo sabe, y es un secreto a voces, de que Ruanda de alguna manera los apoya, claramente uno no va a lograr un compromiso a nivel diplomático con un movimiento guerrillero, digamos, ¿no? Entonces esa es la dificultad. Panini, ¿cuál es la situación del uruguayo detenido en Venezuela? La vicepresidenta Argimón más temprano dijo que Cancillería estaba haciendo tratativas y que estaría próximo a ser liberado. En realidad la situación es la misma que conocemos hace un tiempito, no hay grandes novedades al respecto. Hay información que se publicó en la prensa en varias oportunidades, hoy de mañana se hace una especie de resumen por parte del observador, pero la información es la misma que venimos manejando desde hace tiempo. Hay trascendidos de que están en determinado lugar de detención, esos trascendidos nosotros no los hemos podido confirmar. Sí hay una información un poco más confirmada de la lista de norteamericanos que estarían disponibles para las tratativas con Estados Unidos. Ustedes vieron que se liberaron 6. Y en esa lista también hay ciudadanos que no son norteamericanos, pero que tienen la Green Card, y ahí figura Fabián Buglione. Y esto sí está confirmado, de manera que, bueno, ahí hay un dato importante que podría ser de que, digamos, aventurara una oportunidad de liberación de Buglione en las tratativas del gobierno de Trump con el gobierno de Maduro. ¿A qué se debe la dificultad de confirmación? Me imagino que se consultó si él está detenido en el Rincón, que es la cárcel donde estaría en Caracas. No, creo que es Rodeo 1 la que dice la prensa, ¿no? Ese rumor, o digamos esa versión, nos había llegado ya hace un mes y pico, se lo habíamos comunicado también a la familia, pero eso es una versión y no tenemos de parte del gobierno de Venezuela, nunca hubo una respuesta respecto de esta situación. Ahora tenemos a través de diplomáticos norteamericanos de que Fabián Buglione está en la lista, de manera que eso da la expectativa de que mencionaba yo antes, pero no respecto de cuál es el lugar de detención, que son trascendidos por ahora. ¿Uruguay va a hacer alguna gestión a raíz de conocer esta información? Estamos permanentemente haciendo gestiones con diplomáticos de países con los que se puede conversar en la propia Venezuela, es decir, Estados Unidos, España, por ejemplo, Colombia. Eso hemos hecho todo el tiempo y al mismo tiempo con Venezuela, que no nos ha respondido. Ministro, a propósito de su viaje, ¿qué se pudo avanzar en el tratado por Bruselas? Bueno, realmente muy satisfechos con lo que fue la gira por Bruselas y por Roma, en la medida en que, por un lado, la Comisión Europea está muy comprometida con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, le ven una importancia estratégica muy grande, y se nos confirmó. Además se reconoció el rol de Uruguay en lo que fue la cumbre del Mercosur en Montevideo, cuando visitó la presidenta von der Leyen. Se nos agradecieron las gestiones para lograr el cierre de esa manera, y después cuando, digamos, dentro de todo el proceso, que la etapa siguiente es la tratativa en el Consejo de Europa, donde existe la posibilidad del bloqueo por parte de países que puedan estar en contra, confirmamos el apoyo de Italia, lo cual indica que esa etapa se podría superar y el acuerdo podría entonces pasar
a la firma y después a la aprobación parlamentaria. Entonces vemos muy auspicioso lo que fue nuestra gira por el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que era el objetivo de la gira. La reflexión que yo hago es: hay grandes oportunidades de que esto finalmente se concluya, hay que seguir el tema de cerca, siempre puede aparecer algún inconveniente, y después hay una relatoría parlamentaria. También nos reunimos con parlamentarios de la Comisión de Comercio, de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Esos parlamentarios nos contaron cómo es el proceso parlamentario después de la firma. Ese proceso lleva, por supuesto, un debate largo, pero todo el mundo ve con cierto optimismo que esto pueda concretarse en el 2026, probablemente en el primer semestre. Así que estamos muy satisfechos con ese viaje. Ministro, estamos en vivo para Subrayado y le pido disculpas porque ya respondió sobre varios temas que le voy a consultar, específicamente sobre la situación de los cascos azules, los uruguayos que están allá, y el relevo, las acciones diplomáticas que comienza a hacer o que continúan haciendo, ¿en qué sentido van? Bueno, nosotros estamos desde el principio acompañando toda esta problemática, trabajando codo a codo con el Ministerio de Defensa. Hemos interactuado a los niveles que corresponde. En primer lugar, directamente con las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas en Nueva York, que está el comando superior de todo esto. También con países que están involucrados de alguna manera con las Fuerzas de Paz y con la situación. Hemos hablado con el Reino Unido, hemos hablado con Estados Unidos, hemos hablado por supuesto con el Congo, que hoy nos visitó el embajador. Y estamos en tratativas permanentes, y ahora la temática concreta, como yo decía recién, es la de poder facilitar el relevo con las dificultades que tiene en un territorio hostil, poder, por un lado, que se vaya la parte del contingente que se tiene que ir y recibir a los nuevos, y ahí hay tratativas también en Naciones Unidas en Nueva York para asegurar con Ruanda la seguridad de ese tránsito. ¿Qué le pidieron al embajador uruguayo en Naciones Unidas específicamente sobre esto, y si va a volver a sesionar el Consejo de Seguridad por este asunto? El Consejo de Seguridad se sesionó 2 veces, se van notando cambios de posición interesantes en el Consejo de Seguridad respecto de esto. También el G7 sacó una declaración donde por primera vez se responsabiliza a Ruanda del M23, lo cual son cosas positivas, pero en esta oportunidad estamos trabajando con las Fuerzas de Paz y con las delegaciones en Naciones Unidas para poder despejar el camino para el relevo. No creo que esto convoque el Consejo de Seguridad. Ministro, aprovecha a consultarle cómo avanza la transición, cuáles son las inquietudes de las nuevas autoridades. Bueno, eso tiene que preguntarle a las nuevas autoridades. La transición creo que funciona fluidamente, se le está dando toda la información que se solicita. A nivel hoy ya hay nombrado un equipo nuevo, digamos, que va a tomar los temas a partir del 1 de marzo, y en ese sentido, a ese nivel se está dando el diálogo muy fluido. El canciller designado no está en Uruguay todavía. Ustedes saben que está terminando su trabajo en FAO, y probablemente la semana que viene tengamos además algunas reuniones a mi nivel. Yo tuve 2 ya antes de que él se fuera. Creo que aquí no hay ningún inconveniente al respecto, así que estamos a servicio, digamos. Ministro, volviendo con una consulta a su viaje, ha hablado de una importante reunión con Italia. ¿Queda algún otro país con el que le interese reunirse antes de finalizar su mandato, o por lo menos hablar desde aquí? Bueno, no, justamente creo que el tema clave acá era Italia, porque sabemos la posición que tiene Francia al respecto y algunos de sus aliados, y no nos parecía que ahí hubiera demasiada posibilidad de mover el asunto, pero con parlamentarios es importante hablar, y hemos hablado también de los países que tienen dudas, digamos, al respecto, porque una cosa es lo que se puede manejar a nivel de titulares y otra cosa es bajar al detalle en una conversación con personas que empiezan a descubrir, por ejemplo, que nuestra producción agropecuaria es sumamente sustentable, y eso es el tipo de cosas que les decimos, para que sacar las dudas de la sostenibilidad. Italia es el país pivote en todo esto. Había ciertas dudas de cuál podía ser la posición. Se nos confirmó, y 2 veces, de que están apoyando el acuerdo, más allá de que tienen negociaciones internas en la Unión Europea para, digamos, de alguna manera distribuir el asunto, pero nosotros estamos muy satisfechos de lo que se nos confirmó enfáticamente por parte de Italia, de manera que aparentemente la posibilidad de bloqueo sería muy difícil. ¿Dialogó tras esta reunión con otros cancilleres del Mercosur? Dialogué con el canciller argentino, sí. Dialogué. ¿Cómo se sigue la tensión comercial eventual entre Estados Unidos y la Unión Europea? Bueno, toda la problemática de los posibles aranceles que de alguna manera está poniendo sobre la mesa la administración Trump nos preocupa. Ustedes saben que Uruguay es un país que cree en el libre comercio. Uruguay es un país que entiende de que lo mejor son las reglas de comercio multilaterales, y en la medida que un país, que es una potencia, la principal potencia del mundo, empieza a manejar tarifas de manera discrecional
nos preocupa, pero también, y hay que insistir en esto, vamos a ver finalmente cuáles son las medidas concretas que se toman. Ayer hubo una medida sobre el acero y el aluminio, que a nosotros no nos afecta, pero afecta al comercio internacional. Esta ya fue concreta. Las demás fueron anuncios que todavía veremos cómo se concluyen. En el caso de la Unión Europea lo mismo, todavía no hay nada concreto. Cuando aparezcan podremos opinar sobre el respecto. En general no nos gustan los aranceles, y en el mundo globalizado de hoy, que las cadenas de producción no son nacionales, pasan por varios países, los aranceles lo único que harían sería subirle el costo a todo el mundo, o sea que no parece ser una muy buena resultado para todos, pero bueno, estaremos expectantes. ¿Uruguay se ha interiorizado de la situación de uruguayos en Estados Unidos que puedan ser repatriados? Sí, tenemos la información que se ha circulado públicamente. Siempre hay repatriados de Estados Unidos, no es esto una cosa tan nueva. Hemos tenido todos los años algunos números, todavía no recuerdo de memoria, pero son algunas decenas, que tienen que ver con situaciones irregulares allí. Ahora hay una ofensiva de la administración Trump sobre el tema. Uruguay no es el foco, que es clarísimo que no es el foco, pero bueno, como corresponde, los países tienen derecho a manejar sus políticas migratorias en el caso de la gente que está irregular. No hay un pico en ese sentido, ¿no?